Bajé al cruce de caminos y caí de rodillas. Le pedí al Señor en lo alto: ten piedad ahora, salva al pobre Bob, si quieres. En pie, en el cruce de caminos, intenté que parara algún coche, pero todos me pasaban de largo. Bueno, hola, soy Pablo González y hoy os quería hablar de Robert Johnson y de sus canciones. Robert Johnson es un músico de blues y el blues es un género pues, que tardó bastante en consolidarse desde la abolición de la esclavitud en Estados Unidos en 1863. Es un género que recoge muchas influencias, como la música africana, las canciones de las plantaciones, las baladas folk, el ragtime o los cantos religiosos. Y al principio se extendió por los estados del sur, estados que además coinciden con la América de la Confederación, es decir, estados tremendamente esclavistas, pues como son Texas, Luisiana, Mississippi, Alabama, Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte. Bueno, unos años más tarde, por la década de los 20-30, el blues experimentó una subcultura en la región del delta del Mississippi. Ojo, no confundir la región del delta del Mississippi con el delta del Mississippi, que está al sur del estado de Luisiana. La región del delta del Mississippi está al norte de ese estado de Mississippi, colindando con los estados de Arkansas y de Tennessee. Bueno, es una región llana y tremendamente fértil, y por eso pues allí había muchas plantaciones. Bueno, y en esos lugares, los fines de semana, la población que trabajaba allí, los aparceros, que eran de raza negra, disfrutaban de una serie de veladas, y la música que se tocaba allí pues es lo que hoy identificamos o reconocemos como el blues en su versión más clásica. Bueno, es verdad que esas plantaciones estaban realmente desde Texas hasta el Atlántico, pero digamos que la denominación de origen del delta del Mississippi pues es la que ha prevalecido en cuanto a este tipo de música. Los años 20 es una época próspera en Estados Unidos. Lo que pasa es que en el sur se sigue abusando mucho de la población negra. De hecho, el Ku Klux Klan está viviendo una segunda ola, enaltecido por la película de Griffith, El nacimiento de una nación, y los linchamientos y las persecuciones pues eran bastante habituales. Bueno, quizá nada mejor para describir esta situación de opresión que la canción de Billie Holiday, Strange Fruit, ese extraño fruto, donde dice pues, que de los árboles sureños penden unos extraños frutos que son balanceados por la brisa. Dice que se mezcla el aroma de las magnolias con el de la carne quemada. Dice, esos extraños frutos que no están destinados para ser recogidos por la mano del hombre, sino devorados por los cuervos. Bueno, en este contexto de opresión debemos imaginar que para esta población pues fueran necesarias esas veladas, ¿no? Pero también podemos suponer que los músicos que tocaban allí apenas pudieran cobrar algo pues, de esta población tremendamente desfavorecida. Apenas un níquel o un dime, que viene a ser 5 o 10 centavos. Por eso era muy normal que emigraran a las ciudades y tocaran en sus calles para ser contratados y tocar en lo que se llaman los juke joints o barrel houses o dives, ¿no? Que vienen a ser tugurios o garitos de mala muerte, o según los religiosos más ortodoxos serían las guaridas de las tentaciones, porque ahí había alcohol ilegal, juego y prostitución. Bueno, estos lugares y la música que se tocaba allí eran demonizados por los predicadores, los preachers. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que lo habitual es que el preacher tuviera como público una audiencia femenina, mientras que los maridos o los varones pues estaban durmiendo la mona. Muy interesante es el blues de Sondhaus, que se llama Preaching the Blues, predicando el blues, en el que él expresa su dilema de una manera un tanto procaz, atrevida, sobre dejarse llevar por su fe cristiana o seguir sus instintos blueseros, ¿no? Y él dice algo así como que se quiere convertir a la iglesia bautista. Y le dice el diácono, hombre, pero es que con ese pestazo a Bourbon que tienes, y las hermanas le reprochan, mira, lo mejor es que te calles. Así que él al final decide buscar su cielo propio y predicar el blues. Bueno, podríamos pensar, entonces, estos músicos que apenas ganaban dinero y socialmente estaban tan mal vistos, ¿cómo es posible que su música se haya extendido tanto? Bueno, es que resulta que en los años 20 es cuando empiezan a prosperar las grabaciones, esos discos de blues que estaban destinados para ser reproducidos o bien en los fonógrafos o en las radios. Bueno, quizá el prototipo de bluesman, o el que es considerado el padre de los bluesman del Delta, de los bluesmen, es Charlie Patton. Charlie Patton no solamente toca blues, sino que lo encarna como forma de vida. Bueno, en el cómic Bluesman, que es este bluesman que tenéis aquí de Pablo García Callejo, se explica muy bien, digamos, la relación que tenía el bluesman con su comunidad. Digamos que tenía ese carácter privilegiado, esa distinción por no trabajar en las plantaciones,
y eso implicaba que tuviera una relación ambivalente con su comunidad, de amor-odio. Y era muy frecuente que se echaran a sus espaldas esos atributos de inmigrantes, ¿no?, que los blancos solían atribuir, ¿no?, o con los que calificaban a la población de color. Bueno, Charlie Patton es un bluesman que toca la guitarra, un instrumento que le permite viajar de plantación en plantación. Es un músico itinerante y, por lo visto, pues debía ser un tipo de aspecto rudo, con una voz muy grave y profunda, arrastrada, y un ceño fruncido, ¿no?, pues una personalidad un tanto enigmática que iba dejando un reguero de inquietudes a su paso, tanto en la comunidad como en las mujeres que iría conquistando. Lo que está clarísimo, o lo que es indudable, es que debía tener un don para cautivar a su audiencia. Bueno, desde Charlie Patton, en pocos años, el blues del Delta se fue haciendo cada vez más complejo y digamos que alcanzó un nivel superior en la figura de Robert Johnson. Robert Johnson, como Charlie Patton, es otro músico del estado de Mississippi, del que, por cierto, hay muy poca información, apenas 2 fotografías, y eso quizá ha contribuido a que se genere una leyenda en torno a su persona. Bueno, por lo visto dicen que al principio pues, fue despreciado por otros bluesman como Son House o Willie Brown porque tocaba muy mal, y el caso es que desapareció durante 1 año y medio, y a la vuelta pues resulta que tocaba el blues mejor que nadie, y todos se plantearon, ¿pero qué ha pasado? ¿Es que habrá hecho un pacto con el demonio? Bueno, lo cierto es que estuvo practicando mucho con un tal Ike Zimmerman, y lo curioso es que practicaban, dicen, en los cementerios, quizá para inspirarse en ese entorno, pero más bien buscando cierta intimidad y no molestar a los demás. Bueno, la música de Robert Johnson, que nos ha dicho, por cierto, grabó simplemente 29 canciones, eso es su totalidad, la totalidad de su obra. Bueno, es muy especial, no solo son buenas canciones con buenas letras, sino que además se combina muy bien esa manera que él tiene de cantar tan sentida, llena de emoción, con unos recursos guitarrísticos un tanto complejos. Por lo visto, de hecho, él era tan celoso de sus virtudes, ¿no?, a la guitarra, que dicen que cuando grabó lo hizo contra la pared pues para que no se viera muy bien lo que estaba haciendo. Bueno, a Robert Johnson yo creo que le pasa un poco como a otro bluesman que es Blind Lemon Jefferson. Los dos tienen un timbre vocal un poquito más agudo, más frágil, más vulnerable, diferente pues al timbre característico del bluesman, pues como puede ser el de Charlie Patton, como os he dicho, el de Son House, o el de posteriores como Muddy Waters, Howlin' Wolf. Y por otro lado, los dos tocan la guitarra con las manos de tal manera que articulan varias voces a la vez, y en el momento en el que fueron escuchados, pues a la gente le sorprendía y parecía que estaban sonando 2 guitarras a la vez o que estaban tocando como si fuera un piano. Bueno, esto también, Keith Richards dice, pues los Rolling tocan versiones de Robert Johnson, pero dice, a Robert Johnson le bastaba consigo mismo, no necesitaba realmente de ninguna banda para que la acompañara, para que sonara estupendamente bien. Bueno, una de las cosas que hace Robert Johnson es empezar a tocar el blues un poquito más rápido. Le da un ritmo que enganche, que sea bailable, sexy. Bueno, eso lo podéis apreciar en los blues, Preaching Blues o Traveling Riverside Blues. Y, bueno, entre otras cosas, pues armónicamente empieza a emplear una serie de recursos pues, que habían sido poco utilizados o poco conocidos hasta ese momento. Bueno, esto os lo quiero explicar de una manera sencilla con la guitarra para que entendáis 2 conceptos, que tienen que ver, de hecho, con el blues, que se llama Kind-Hearted Woman, mujer de buen corazón. Bueno, mirad, cuando se toca un blues, de la manera más sencilla, lo normal es que se tocan 3 acordes, y si es un blues en la como este de La mujer de buen corazón, pues se tocaría el primer acorde, el primer grado es el la, luego se toca el cuarto, que sería el re, y el quinto grado, que es el mi. ¿Bien? Esos acordes que se tocan son acordes de séptima, son acordes mayores, pero la peculiaridad que tienen es que la séptima nota que se emplea, si la escala tiene 7 notas y las combino para crear acordes, bueno, pues si yo cojo la séptima nota, tiene que distar a un tono de la nota principal del acorde. Si este es el la, pues la séptima, que está a distancia de un tono, se queda esta. Entonces, fijaos, esa sonoridad es la característica que identificamos un poco con el blues, ¿no? En el re y en el mi. Bueno, pues, ¿qué hace Robert Johnson? Empieza tocando su acorde de séptima en la, pero cuando hay que cambiar al cuarto grado al re, pues en lugar de tocar el acorde de re séptima, hace esto. Esto es un acorde disminuido, esto digamos que es más frecuente en los blues más jazzeros, y es un acorde de hecho que se toca
pues porque es muy inestable, es un acorde de transición, pues cuando tocas el cuarto grado del re, después tocas ese disminuido un semitono más arriba, es lo mismo, para volver al la. Bueno, pues es una novedad. Entonces él, digamos que hace esto. ¿No? Le da una sonoridad un poquito más dramática. Y luego sigue, cuando se vuelve al cuarto grado, pues hace una cosa así. Bien, pues esto es interesante también, porque realmente es un acorde por terceras, que sería algo así. Pero ¿qué hace Robert Johnson? La tercera, ¿no? Este acorde sería aquí. La tercera la toca una octava más arriba y suena así. Tocado, ¿no? Donde lo toca aquí, al principio del mástil. Bueno, es una tercera que está abierta. Y esto os sonará porque posiblemente conoceréis el tema Blackbird de los Beatles, pues que hace algo así. Bueno, este es un tema que está todo construido con terceras, pero la segunda nota de la tercera está tocada una octava más arriba. Fijaos la diferencia si yo lo toco, la tercera, pues las dos notas cerca, ¿no? Y no tiene nada que ver. Bueno, pues ya veis un recurso novedoso, uno de muchos que aportó Robert Johnson al blues para darle pues una sonoridad nueva, diferente, ¿no? Bien, bueno, muchas veces lo que le pasa a Robert Johnson también es que va un poco desacompasado, es decir, él está cantando y digamos que cuando hay que cambiar de acorde, él a lo mejor sigue con la melodía en el acorde previo y bueno, pues estas cosas, como dice Eric Clapton, pues es lo de menos, porque Eric Clapton, que ha sido un músico que ha interpretado muchísimo los blues de Robert Johnson, además de una manera perfecta, tremendamente transparente, dice que lo que le gusta el de Robert Johnson es que parece cuando canta que está cantando exclusivamente para ti, ¿no? Otros músicos parece pues como que tocan de una manera más distante, desde un escaparate, ¿no? Y quizás esto es lo que hace a Robert Johnson tan especial. Bueno, pues ya ahora para terminar solo me quedaría comentaros cuáles son los temas de los que habla Robert Johnson en su música. Bueno, el blues realmente es un lenguaje universal, trata temas que compartimos todos los seres humanos, como es el amor, el sexo, las ansias de libertad, los sueños, las alegrías o las frustraciones. Y bueno, es verdad que siempre se trata desde ese tono un tanto de aflicción, pero ojo, no confundamos que el blues no se atranca en las miserias, sino que lo que busca es una liberación, ¿no? Una catarsis, ¿no? Una válvula de escape. Bueno, el primer tema que podemos reconocer pues sería justamente esos blues que tienen que ver con la tristeza, asociada a relaciones amorosas pues que tienen un final no feliz, un final triste, y para cantar esa emoción pues lo que emplea son metáforas recurrentes y muy bonitas, pues como puede ser trenes que se van, como ocurre en Love in Vain, o como objetos valiosos que están rotos, como el Phonograph Blues, donde dice pues que ese fonógrafo tiene la aguja oxidada, o a veces emplean directamente imágenes cautivadoras, pues como ese que se llama From 4 Till Late, ¿no? Desde las 4 hasta la tarde, donde Robert Johnson aparece pues con las manos juntas rogando a Dios porque vuelva a su chica a casa, ¿no? Muchas veces esa tristeza se torna en ira, en frustración, porque pues Robert se siente incapaz de controlar a la mujer por su carácter voluble, y aquí es donde aparecen pues digamos sus expresiones más vehementes, más violentas, incluso diríamos machistas, ¿no? Como ocurre en ese blues 32-20, que tiene que ver pues con el calibre de un revólver, donde dice pues que como se siga comportando así, lo que va a acabar es partiéndola en dos. O en ese otro, que se llama el blues de El demonio y yo, Me and the Devil Blues, donde dice que voy a pegarla hasta saciarme, ¿no? Con esa manera de decirlo tan sádica, ¿no? O también simplemente a veces da a entender que tiene que tomar el toro por los cuernos, recomponer la situación, ¿no? Como en este blues de I Believe I'll Dust My Broom, desempolvaré mi escoba, ¿no? Bueno, y incluso esta imagen pues puede tener cierta connotación sexual. Y es que, como os decía antes, pues el sexo es un tema bastante habitual en los blues. Y es algo que le interesaba mucho a las discográficas, porque lo que hacía era aumentar las ventas. Esto ocurre desde el Pony Blues de Charlie Patton, en el que decía, engancha mi pony al carro. Bueno, pues el primer hit de Robert Johnson, del que vendió 5.000 copias,
es el Terraplane Blues, que es un blues que es toda una alegoría en donde la mujer se identifica con un coche, con este Terraplane, un coche que está averiado, y dice pues que no suena el claxon, que hay que chequear el aceite, que las bobinas no zumban, que el generador no da chispa, pues hasta que Robert Johnson lo pone a tono y adelante, ¿no? Bueno, por cierto, este coche, este Terraplane, se parece mucho al que luego la banda ZZ Top ha incorporado pues como símbolo de esa música, de ese blues rock que hacen ellos tan sexy, ¿no? Y con tan buen gusto. Bueno, pues ellos lo han incorporado desde su disco Eliminator, pues es un Ford que se parece mucho a este modelo del Terraplane, ¿no? Símbolo del blues. Bien, otros temas secundarios sería la persecución a la que están sometidas la población de color, ¿no? Como este blues Hellhound on My Trail, este cancerbero, donde se explica pues, un remedio que es la sal negra que se empleaban pues, para ahuyentar este mal, ¿no? Y ya que hablamos de cancerbero, pues otro tema sería el satanismo. Robert Johnson, bueno, tiene un blues que se ha vinculado mucho con la música satánica, pero bueno, digamos que se llama Yo y el demonio y yo, Me and the Devil Blues, en el que establece un diálogo, camina junto a él. Bueno, podemos pensar que Robert Johnson adopta el satanismo, pues es una manera de ganarse respeto, de imponer a su público, o digamos de asumir esos rasgos que atribuían a la música del blues, pues de una forma pues un poco despechada, dar a entender pues que no le importa que le atribuyan esa cualidad, ¿no? Soy un músico maldito, si queréis, ¿no? Bueno, ya para terminar, pues me faltarían dos temas, que quizás son los que a mí personalmente pues más me llegan, ¿no? Y el penúltimo sería los que tienen que ver con el sentimiento de angustia o desesperación por ese tipo de vida itinerante, desarraigada, solitaria, ¿no? Bueno, pues aquí tendríamos el Crossroad Blues, que es el que os he leído al principio, poquito, o este otro que dicen que es el más autobiográfico, se llama Rumbling on My Mind, en el que Robert Johnson da a entender que se siente errático, sin un destino fijo, odia abandonar, pero tampoco se siente bien donde está. Otras veces también expresa incluso su sentimiento de abandonar, de dejarlo todo y de morir, pues como ocurre en el Walking Blues. Bueno, pues no nos sorprendería pensar que Robert Johnson realmente necesitaría o anhelaría un lugar donde estar, una casa, una mujer con la que vivir de una manera estable, ¿no? Bueno, pues aquí, bueno, no os he dicho, pero claro, el problema que tuvo Robert Johnson es que su primera mujer falleció cuando dio a luz, siendo muy joven, tenía 15 años. Y después, su segunda mujer, la familia de ella, pues le despreció a él por ser un bluesman, ¿no? Entonces, digamos que tenía esas dos espinas clavadas profundamente. Bueno, pues otros blues que tienen que ver pues, con esta relación amorosa anhelada, estable, ¿no? Que tienen imágenes bastante tiernas. Uno de ellos sería el Come On In My Kitchen, ¿no? Entra en mi cocina, y da a entender a la chica que entre y que se refugie porque fuera estará lloviendo. O este otro que se llama el blues del ternero de la vaca lechera, en el que Robert Johnson se ve a sí mismo como si fuera un ternerito que tiene que mamar de una vaca. Y bueno, pues a pesar de, digamos, esta imagen que nos puede parecer incluso también un poco erótica, está interpretada de una manera pues, muy delicada, tierna, ¿no? Que no tiene nada que ver con la versión que ha hecho Eric Clapton, que aún así, pues Eric Clapton lo toca de una manera impresionante, ¿eh? Pero bueno, digamos que parece más una apisonadora, ¿no? Lo que está sonando ahí. Bien, y pues ya para terminar, este otro blues que me gusta mucho, que se llama Cuando tienes una buena amiga, y él nos da a entender que si das con una buena mujer, lo que tienes que hacer es dedicarle tu tiempo libre, respetarla y amarla. Bueno, pues con esto termino por hoy. Os recuerdo que en todos los temas que he mencionado os dejo la referencia, el enlace en la lista de Spotify, y que si queréis decir algún comentario, lo que queráis, siempre será bienvenido. Así que nada, bueno, hasta pronto.